¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya, ya estamos aquí en la videocolumna hoy de los jueves, hoy de este jueves. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Una disculpa, avisamos el martes la imposibilidad que yo tenía de transmitir ese día por haber salido de la ciudad. Y bueno, decidimos traspasarla a este jueves, también jueves todavía semi vacacional, porque el gobierno, las escuelas y buena parte de la gente de nuestras ciudades se está tomando las cosas con calma estos días, viajando, saliendo. Igualmente hay mucha gente trabajando, dedicándose a lo suyo y bueno, pues no cesan los acontecimientos, los sucesos que nos afectan, que nos afrentan, que también a veces hay buenas noticias, no seamos tan dramáticos. La vida sigue y hay que estar atentos a ella. Hoy vamos a hablar del caso Ciudad de los Niños. Nuestro programa hoy es muy salmantino, se centran los hechos y los acontecimientos que abordaremos en esta ciudad del centro de Guanajuato, hoy gobernada por un partido político distinto, por Morena, sede de la refinería, del este entramado que nos afectó, nos ha venido afectando a lo largo de los años, pero hizo crisis a principios de este año, el robo de combustible, pero también de otras muchas situaciones interesantes y delicadas. Ahí tiene una de sus sedes importantes el líder petrolero Carlos Romero Deschamps. Se ha hablado de muchas personas vinculadas a estas prebendas que recibe de Pemex. Mucho movimiento en el ambiente. Estaremos atentos a los próximos días. Hoy los temas son otros. La contaminación. Salamanca afectada gravemente por un pestilente olor, un mal olor desde el pasado martes por la tarde, por la noche que se detectó. Hoy me dicen salmantinos que los vientos ayudaron un poco a despejar el pésimo, el fétido ambiente en la ciudad, pero no porque se haya solucionado el problema y sigue sin conocerse la fuente de este olor y sigue sin conocerse lo perjudicial, dañino para la salud que pudiera llegar a ser, si solo es molesto o si hay algún otro tipo de riesgos. Vamos a platicar de eso con Alberto de la Torre. Él es miembro de un observatorio ambiental en Salamanca llamado Biosfera, un observatorio ambiental ciudadano. Antes de eso, vamos a hacer un enlace hasta la Ciudad de México con Lisbeth Brizuela. Ella es integrante de una organización internacional, Disability Right International, dedicada a los derechos de las personas con discapacidad, pero con énfasis también en niños, niñas y adolescentes. Y la contactamos después de que hizo un pronunciamiento junto con REDIM, la Red de Defensa de los Derechos de la Infancia, de inconformidad por la resolución que se tomó en el caso de la Ciudad de los Niños, también de Salamanca, por el tribunal colegiado, un tribunal colegiado en temas civiles en Guanajuato, en el 16º circuito, cambiando mucho el sentido que se ha venido dando a este caso por el propio Poder Judicial. Vamos a conocer su punto de vista y cómo están viendo la actuación de la justicia en este caso, donde hubo pues indicios muy claros detectados también por una juez de que los niños que se encontraban ahí estaban en riesgo, en manos de un sacerdote muy protegido, muy influyente, políticamente hablando, Pedro Gutiérrez Farías. El tercer tema que nos lleva a Salamanca después de estas dos entrevistas será comentar lo que pasó en el campus Salamanca Irapuato de la Universidad de Guanajuato hace unos días, la semana pasada, cuando se regresaba a clases, con la decisión de cesar a un alto funcionario, al director de la División de Ingenierías de ese campus, Víctor Ayala, por un caso poco nítido, poco bien definido, muy mal definido por la Universidad de Guanajuato. Se supone que es un tema de acoso sexual, de acoso a una alumna, un estudiante. Esto permanece en las sombras, pero la decisión está tomada. Fue separado de su cargo en un giro drástico de las actitudes que la universidad había venido tomando frente a estos fenómenos. Un extendido, pues extendido, ya le llamaremos mal, aunque bueno, mal no es la palabra, un fenómeno negativo vivido en la universidad por años, la normalización de la violencia de género, señaladamente de profesores, de docentes a alumnos y sobre todo mujeres. Bueno, son los temas de hoy y iniciaré con la llamada telefónica con Lisbeth Brizuela. Quedamos de marcarle a las 9:05 de la noche. Ella es integrante
en México de DRI, Disability Rights International. Voy a marcarle de una vez para platicar, además para conocer también qué hace esta organización en nuestro país. Permítanme un segundo. Hola, ¿qué tal, Arnoldo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias por aceptar esta charla con nosotros. Estamos ya al aire, Lisbeth, a través de un Facebook Live. Ya he hecho una breve introducción un poco sobre tu organización, pero bueno, muy general. Me gustaría que me platicaras tú más y de que abordaremos el tema de Ciudad de los Niños, que ustedes han venido dándole seguimiento y estando atentos a este caso, pues desde que se inició en 2017 y más señaladamente con las últimas decisiones judiciales, Lisbeth. Así es, pues muchísimas gracias, saludos a todo tu público, buenas noches a todos y a todos. Bueno, yo trabajo para una organización que se llama Disability Rights International. Es una organización internacional que se dedica a promover el derecho de las personas con discapacidad a vivir en la comunidad y el derecho de las niñas, niños y adolescentes con y sin discapacidad a vivir en una familia. Esta organización desde el año 2000 ha estado documentando la situación de las personas que viven en hospitales psiquiátricos, en casas hogar, en otro tipo de albergues, y cómo es que estas instituciones son inherentemente peligrosas para esta población. Entonces, tenemos varios informes al respecto. Les invitamos los conozcan en nuestra página www.driadvocacy.org para conocer más sobre los trabajos que hemos estado realizando. Y efectivamente, en el caso de Ciudad de los Niños, hemos estado trabajando de la mano con la Red por los Derechos de la Infancia en México, con REDIL, para darle seguimiento a este caso, que es parte de lo que nos compete, trabajar sobre el tema de la institucionalización de niñas, niños y adolescentes en México. Me detengo ahí, Lisbeth. ¿Por qué las instituciones se detectaron como peligrosas? Durante mucho tiempo parecían pues lo normal, niños sin familia o niños que por alguna circunstancia no podían estar en un ámbito familiar, iban a estos lugares a los que se veían pues como de benefactores, tenían un prestigio, recibían muchas ayudas, algunas gubernamentales, muchas privadas también. ¿Y en qué momento nos damos cuenta de que esto no era lo más adecuado para los pequeños? Bueno, ha habido muchos estudios respecto a cómo es qué es lo que pasa con los niños que han estado institucionalizados. Y los estudios han mostrado retrasos en el desarrollo físico, emocional, condiciones de salud desfavorables. También, por lo menos el caso de nosotros, es que hemos documentado muchos abusos dentro de las instituciones. Las niñas y los niños están confinados, están segregados en un lugar, no tienen la posibilidad de denunciar los abusos porque los mismos tutores de estos niños son los perpetuadores. Entonces, es difícil que los niños puedan acceder y puedan denunciar que están sufriendo abusos. Ha cambiado los modelos de atención. Efectivamente, anteriormente se pensaba que una casa hogar, que un orfanato era un lugar idóneo para un niño que no tenía una familia. Sin embargo, también los estudios en diversos países han mostrado que incluso hay lugares donde el 95% de las niñas, niños y adolescentes institucionalizados sí tienen una familia. Diferente a la creencia de que son huérfanos, se encuentran que cuentan con una familia, y desde nosotros, dos de las causas principales que hemos encontrado para que los niños vivan en una institución son la pobreza y una discapacidad. Entonces, bueno, con base en todos estos estudios, ya se ha determinado que estos no son los lugares idóneos para los niños. Hay estándares internacionales al respecto, y el estándar más alto de protección, que es lo que siempre se está buscando, es el de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que efectivamente establece que ni siquiera las pequeñas casas, que son tipo hogares familiares, estos pequeños hogares grupales, son idóneos para que las niñas, niños y adolescentes con o sin discapacidad vivan allí. ¿No fue, los estudiosos lo sabían antes de que se conocieran escándalos como el de Mama Rosa o ahora el de Ciudad de los Niños de Pedro Gutiérrez Farías? Ya tiene mucho tiempo donde se viene estudiando esto, y efectivamente en México tenemos casos emblemáticos. Está Casetas del Sur, en 2009 con 15 niñas desaparecidas. Está Mama Rosa, que era una institución grandísima en Michoacán, que tenía más de 500 niñas, niños y adolescentes.
y ahora están por todo el país y tienen, o sea, las condiciones de vida no son las más adecuadas. Nosotros hemos trabajado con un caso de Casa Esperanza, que documentamos a partir de 2014, en donde las 37 personas con discapacidad estaban detenidas en una institución altamente abusiva, y ahora pues tenemos Ciudad de los Niños. Y estos casos se van a seguir repitiendo una y otra vez hasta que no cambiemos el modelo de institucionalización en México. Hay aquí también una especie de renuncia del Estado. O sea, el Estado también veía con comodidad que hubiera gentes muchas veces vinculadas a instituciones religiosas o a la iglesia en general, que tomaran este papel en sus manos. Y como aquí tenemos el caso, y Pedro Gutiérrez Farías lo ha señalado así, de que los gobernadores le encomiaban su tarea, lo apoyaban, le permitían acceder a recursos institucionales. ¿Qué pasa ahí? ¿Para qué queremos a los DIFs entonces? Estas entidades amorfas que sirven a veces solamente para ocupar una postura, digo, las primeras damas tienen una labor que hacer, pero que no funcionan plenamente como deberían, Elizabeth. No, efectivamente, desde mi perspectiva, los DIF a nivel nacional necesitan una reestructura bastante fuerte, necesitan incluso reestructurar cuál es la función y cuáles son pues los principios, ¿no? Anteriormente el DIF se creó pues con esta base asistencialista, paternalista, de proteger a todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad. Actualmente también lo hace, pero sigue estando en este estado paternalista. Y efectivamente, pues, se le da a las instituciones recursos, se envía a los niños a estos lugares que son abusivos, se hacen convenios con las casas de hogar, con los orfanatos, en donde el Estado es cómplice de todos estos abusos que se están viviendo. Entonces, definitivamente el DIF no está dando la respuesta idónea y necesitamos buscar y crear mecanismos de protección reales para las niñas y los niños que se encuentran en un estado de vulnerabilidad. Aquí hubo un papel importante del Poder Judicial. O sea, recordemos el caso Ciudad de los Niños. Una juez conoce de un amparo iniciado por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías para recuperar la patria potestad, no propiamente la patria potestad, sino poder conservar la custodia de una niña que había sido castigada y retirada por el DIF de Guanajuato. Ello da origen a una investigación rara, no habitual en México, donde la juez profundiza con testimonios de todos los vinculados que logró encontrar y que logró llevar a su juzgado a que le declararan que la situación era delicada y que había riesgos graves, no para esa niña nada más, sino para todos los niños. Esto levantó muchas expectativas. Se legisló en el tema con tratados internacionales tomados en cuenta y no únicamente con la legislación mexicana, que es algo que pocas veces también se hace en México, Lisbeth. Pero hoy vemos a un Poder Judicial que dio un giro de 180 grados en un tribunal, después incluso de haber considerado que ameritaba elevarse a la Corte, a la Suprema Corte el caso, por la importancia del tema de fondo, derechos de los niños, y hoy los vemos resolviendo burocráticamente solamente en el sentido de que el amparo estricto sobre el asunto de la niña se resuelve y se deja todo lo demás volando, lo cual ha sido usado por el sacerdote virtualmente como una exoneración, Lisbeth. ¿Qué piensas en particular de este papel del Poder Judicial de México? Bueno, para nosotros es preocupante que se haya decidido de esa forma, ya que deja en desprotección a muchas niñas, niños y adolescentes. Considero que el amparo de la jueza fue bastante bueno. Ella hace una investigación bastante extensa. Hay diferentes autoridades que están involucradas en esta investigación y que denuncian los abusos. Están dentro del amparo pues los testimonios de las niñas, de los niños y adolescentes, ¿no? Y lo que cuando ella está investigando el caso, pues se da cuenta que el caso no debe estar solamente centrado en esta niña, sino en el resto. Desafortunadamente vemos que la respuesta del 29 de abril de este año del Tribunal Colegiado pues fue modificar la sentencia y decir bueno, que la jueza había como sobrepasado, ¿no? sus atribuciones y que bueno, pues que este amparo solo debía proteger a la niña. Es importante mencionar que la desprotección hacia las
niños y adolescentes sigue, que el hecho de que hayan sido transferidos a otras instituciones, que el Estado haya construido otra institución grande, no quiere decir que los niños se encuentren fuera de peligro. Necesitamos como recalcar que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes nos habla estrictamente de su derecho a vivir en la familia, ¿no? Y en una parte del tribunal acepta y no ampara a la niña, porque la niña lo que quería era regresar a la institución, entonces al no ampararla, bueno, pues también nos da cuenta de que algo está pasando en la institución, ¿no? Si Claro. fuera el lugar idóneo, posiblemente hubieran decidido diferente, pero un magistrado no. Un magistrado de los tres, Samuel Meraz, entiendo, Sí. mantuvo esta postura y se abstuvo de votar en el mismo sentido que sus compañeros. Vemos que en este momento la Corte está teniendo en México un papel central en el debate político, en el debate sobre lo que va a pasar en este país en el futuro. Están parando aeropuertos, tomando un papel protagónico en decisiones importantes del Poder Ejecutivo. Y aquí un tema de lo más relevante, en un asunto muy puntual y muy concreto, cuidar a unos niños que estaban en evidente riesgo y que había suficientes elementos para ello. En este último paso, la Corte se sale del tema con, no sé, apelando a lo más superestructural del derecho, ¿no? A lo más formal del derecho. Ya no hay ninguna posibilidad de que esa sentencia pueda ser revisada, Lisbeth, jurídicamente hablando. Nosotros, hasta donde tengo conocimiento, no soy abogada, pero mi colega es abogada, ella me dice que por el momento ya no se puede debatir la sentencia, porque ya esta se había llevado a la Suprema Corte para ver si pudiera ser atraída, la Suprema Corte dijo que no, entonces fue enviada al colegiado, el colegiado la revisó y ya está pues la sentencia al final del día, ¿no? Es bastante desfavorable, es decepcionante que se hayan tomado este tipo de decisiones y dejando a tantas niñas y niños en desprotección por parte del Estado. Y sí nos preocupa porque nos muestra la falta de interés por parte de las autoridades para protegerlos como es debido. Veamos otra parte de esta feria de inconsistencias o de inconsecuencias. El Estado ya tiene a los niños, o sea, en realidad ya no están en el albergue. Intervino el DIF, intervino incluso la Fiscalía, en ese momento Procuraduría, sacó a los niños de ahí, suspendió el albergue, la Casa Ciudad de los Niños por 2 años o 3 años, porque los tiempos judiciales son otros, no tienen la urgencia de otras cuestiones en este país. El propio tema de la Corte, para no aceptarlo, se tardó 2 años en resolver eso, de 2017 a 2019. Ahí hay algo claro, o sea, alguien sí consideró que esos niños no podían seguir ahí y no serán devueltos de momento al sacerdote, aunque él ha manifestado su interés de reabrir la casa. Esos niños han crecido, deben tener otra perspectiva de la vida. O sea, tampoco el Estado se está haciendo cargo que está tratando con una materia demasiado delicada. O sea, que no puede tardarse 3 o 4 años en definir el destino de un niño de 8 o 10 años, pues se ha convertido en un adolescente, sus años de formación van a pasar. ¿Eso cómo lo estamos viendo, Lisbeth, como sociedad? Mira, para DRI lo más importante es que los niños, o pudiera ser lo más importante, que los niños tengan el derecho a crecer con una familia. Como te comentaba, independientemente del tipo de institución, si es nueva, si no es nueva, hay situaciones de poder dentro de las instituciones, hay violencia, hay negligencias, el simple hecho de separar a los niños de su ámbito familiar, pues ya es una experiencia traumática. Y en este sentido, lo que el Estado debería estar haciendo, como muchas de estas niñas y niños están ahí por una condición de pobreza, ver cuáles son la situación, analizar cada uno de los casos, apoyar a las familias, supervisarlas, para poder restituir su derecho a vivir en una familia. Si no se puede con su familia biológica por diferentes circunstancias, revisar si alguien en la familia extendida pudiera hacerlo, y de no ser así, crear estos programas de familia de acogida. En México está establecido en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, sin embargo, el Estado no lo ha hecho, y lo que hacen es enviar directamente a los niños a las instituciones. Entonces, no están ni siquiera cumpliendo con la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, es preocupante esta falta de desprotección.
Sí, persiste la política de albergues. Así es. Ha habido otros casos en el propio Guanajuato, en Irapuato, donde han surgido algunos escándalos que pueden ser individuales, no de la institución, pero el riesgo persiste y no se ve un cambio de política hacia el tema de las familias de acogida. ¿Sientes que es complicado? También tiene que ver la situación económica del país, ¿no? Digo, no es fácil que alguien acepte una boca más en su casa, Claro. si además no tenemos una política que fomente esto. Así es. Pues necesitarías crear un programa. En otros países hay programas que incluso apoyan económicamente a las familias de acogida, ¿no? Y nosotros hemos documentado casos de instituciones que cobran, que el Estado les paga de 5,000 a 7,000 pesos por niño mensual, ¿no? Entonces, imaginemos este monto, en vez de dárselo a una institución, crear programas de familias de acogida, crear los programas de supervisión, de apoyos necesarios tanto para la familia, para el niño, y sería incluso más económico que tenerlos viviendo dentro de un espacio residencial. O sea, si hablamos de temas económicos, la institucionalización es lo más caro que hay. En otro lugar nos dijeron que un niño les estaba costando 14,000 pesos mensuales. Entonces, los costos son altos de mantenerlos en una institución. Sería más factible crear estos programas. Ahí ya hay varios a nivel internacional, hay varios modelos dependiendo también las necesidades de cada una de las familias, y se debería de apostar a crear estas nuevas alternativas y a basarnos en los estándares internacionales, no regresar a una política de institución de hace 50 o 100 años atrás. En el marco de los cambios que se viven en México, con el nuevo gobierno, con la cuarta transformación, que además ha tenido polémicas serias por este tema de cómo se maneja el dinero, es más, la lógica de ellos indica que debe ir directo a las personas que lo requieren, ¿no? Beneficiarios, ¿no? ¿Han tenido algún contacto ustedes con los nuevos funcionarios, Lisbeth? Sí nos hemos reunido con DIF Nacional, les hemos externado también nuestras preocupaciones en torno al caso de Ciudad de los Niños y en general en temas de institucionalización, y desafortunadamente no hemos visto que la respuesta vaya en el sentido de poder crear estos nuevos programas. Aún así seguiremos insistiendo para que lo hagan. En cuanto al planteamiento del sacerdote Pedro Gutiérrez de reabrir, de que las autoridades le den permiso otra vez, ustedes ya fueron muy claros en manifestar que por ningún motivo. ¿Nos podrías ampliar esto? Claro, bueno, quiero empezar diciendo que la jueza Carla en el amparo es bastante bueno, el amparo, en donde habla de todos los abusos, de todas las situaciones que están viviendo los niños, y es una investigación que no debería desestimarse, que debería tomarse en cuenta, porque independientemente de que el padre fuera responsable directo o no de los abusos, era la persona que estaba a cargo y enfrente de todos y todos ellos. Entonces sí hay responsabilidades respecto al cuidado, o sea, la investigación es amplia, es muy clara, debe tomarse en cuenta, y bueno, la sentencia no dice que no hay responsabilidades hacia el sacerdote Pedro Gutiérrez, ¿no? Que incluso dice que hay que poner en conocimiento a través de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República y al Fiscal General de la República los hechos que integran una carpeta de investigación. Entonces, todavía se está investigando los hechos, el caso todavía no está cerrado, y es preocupante que a una institución en donde ya se habían documentado abusos puntuales por parte de las mismas autoridades estatales, se le están dando los permisos y la autorización para volver a reabrir un espacio en el que muchas niñas, niños y adolescentes pueden también sufrir consecuencias. Hay que ser claros que no ha pasado, que lo solicitó. No ha pasado, así es. Y el secretario de gobierno, que es la única autoridad que ha hablado, dijo que no lo pensaban hacer. Y ojalá así sea. Esperemos que así sea. Lisbeth, antes de acabar, platícanos un poco de Disability Rights International. Decías, la página ya la localicé, bueno, está en inglés, es la página internacional, ¿verdad? Sí, tenemos ahí, bueno, es una organización que trabaja a nivel internacional, hemos trabajado en muchísimos países. A nivel Latinoamérica estamos trabajando básicamente en México y Guatemala, documentando casos parecidos al de Ciudad de los Niños. Por ejemplo, en Guatemala damos seguimiento al caso de Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que era una casa como con 700 niñas, niños y adolescentes,
hace como 2 años, hay un incendio dentro de la casa y mueren 41 niñas. Este es otro ejemplo gravísimo del tema de la institucionalización. La organización también trabaja en Europa del Este, tiene una oficina regional en Londres, en el que también se están documentando los abusos a nivel internacional, se ha hecho un informe sobre Kenia, y en nuestra página hay una parte que dice nuestros informes y publicaciones, y ahí vienen los informes de México y están en español y en inglés. Correcto. La página es driadvocacy.org. Nos pueden seguir también en Facebook, DRI México, y en Twitter igual, como DRI México. Esa información la tenemos en español, pero también, si quisieran, bueno, hay información disponible en inglés sobre nuestro trabajo a nivel internacional. Si alguien quisiera ponerse en contacto con ustedes, ponerles en conocimiento alguna situación irregular o alguna denuncia, o incluso simplemente tener información, ¿lo hace a través de sus redes? Puede ser a través de nuestras redes o puede ser conmigo a través de mi correo electrónico, lbrizuela@driadvocacy.org. Estoy para servirles y bueno, pues esto es a lo que nos dedicamos, a investigar casos y hacer incidencia a nivel internacional con respecto a los mismos. Muy bien. Lisbeth, yo te agradezco mucho esta oportunidad de platicar, la atención que han dado al tema y bueno, también decir que la publicación que ustedes produjeron junto con Redim está en la página de PopLab, está publicada la semana pasada sobre la postura crítica con respecto a la situación de Ciudad de los Niños. Así es, tanto Redim como DRI estamos muy preocupados en el caso y estamos buscando que no se repitan en México. Seguiremos en contacto, si te parece. Claro que sí, muchísimas gracias, Arnoldo, y buenas noches a todos. Gracias, buenas noches, Lisbeth. Hasta luego. Bueno, el tema seguirá. Vemos que hoy el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías ha cambiado sus afinidades políticas, la palabra no la encontraba, porque ahora se ha vuelto de Morena y está muy cerca de la alcaldesa Beatriz Hernández en Salamanca, que le ha otorgado nuevos permisos para funcionar. Además, algunas de sus instalaciones están siendo usadas para hospedar a los cuerpos policíacos que vienen del gobierno federal. Creemos que es a cambio de una renta, de alguna manera les está sacando ahí algún jugo. Bueno, si los espacios sirven, qué bueno. Lo que no debe volver a ocurrir es que haya niños sin supervisión en este tipo de espacios, donde pues, ya se generó una situación grave, no de duda, de certeza de que esos niños estaban en riesgo. Y la niña cuyas manos fueron quemadas fue un hecho, no es ninguna suposición ni especulación. Vamos a continuar con el tema salmantino. Vaya, muchas gracias a todos los que se han conectado y nos están pues bueno, dejando saludos y dejando algún tipo de palabras de aliento y felicitaciones. Muchísimas gracias. No los puedo mencionar todos, son muchos. Veo a los últimos, a Luis Alberto Ramos del Observatorio Ciudadano de León, que por cierto produjo un buen pronunciamiento que vamos a comentar brevemente al final sobre el City Manager, este tema que está en León por definirse para no dejar todo en la esfera salmantina. Voy a comunicarme en este momento hasta Salamanca con Alberto de la Torre. Alberto de la Torre entiendo que es ingeniero, le preguntaré en este momento bien sus datos, y forma parte de un observatorio ambiental ciudadano Biosfera. Decidimos preguntarle qué estaba pasando en Salamanca con este tema que tiene alarmada a la población. Alberto, buenas noches. ¿Me escuchas? Bueno, sí, adelante, Arnoldo. Sí. Bueno, estamos ya al aire. Queremos platicar contigo sobre esta situación que se vive desde el martes en Salamanca, de un olor no identificado que ha provocado entre molestias y también algunos padecimientos, algunas personas más sensibles, en una ciudad que ya es famosa por muchos incidentes de este tipo. Alberto, ¿qué nos puedes decir? Alberto, ¿sí me escuchas? Sí, se interrumpió un poquito la comunicación, pero sí, ya te escucho. Te preguntaba sobre lo que está pasando en Salamanca con el tema del olor fétido que desde el martes se ha registrado. Me dicen que hoy se despejó un poco la atmósfera por los vientos, pero no porque se esté solucionando ningún problema.
Sí, la situación en Salamanca ahorita es muy incierta porque no hay una información fidedigna por las autoridades, que son las más integradas, los principales responsables de informar a la sociedad. Existe una cantidad diversa de riesgos ahí en la ciudad de Salamanca, debido a que es una ciudad con actividades de alto riesgo por las empresas que están ubicadas ahí y se manejan diversas sustancias peligrosas en diferentes empresas y por poco, tanto en las empresas y también por medio del transporte por carretera, a través de pipas y a través del ferrocarril. Entonces, el riesgo es latente de todo el tiempo en una ciudad industrial. Además, instalaciones que se han hecho viejas, ¿no, Alberto? ¿Perdón? Instalaciones que se han hecho muy viejas, que son obsoletas también en muchas de estas empresas. Sí, es correcto, Arnoldo. También hay eso, hay, sobre todo por la reforma energética, sobre todo instalaciones para empezar, no la inversión necesaria y suficiente para su mantenimiento. Pero no nada más tenemos empresas de alto riesgo para estatales, como es una Comisión Federal de Electricidad o un Petróleo Mexicano. También están empresas privadas o unidades de gran tamaño, y en su tiempo lo que posee que no también. Que fue Fertimex. Bueno. Sí existe tanto el abandono, sí, por parte de la restricción del presupuesto federal, sobre todo en las últimas 2 o 3 sexenios de Felipe Calderón, de Peña Nieto y Vicente Fox, que fue cuando empezó a restringirse, sobre todo en la parte presupuestal para las paraestatales. Oye, Alberto, y en el caso puntual de lo que ha pasado esta semana, ¿hay algún indicio, el tipo de olor a ti te dice algo? ¿Algún experto ha avanzado una hipótesis de qué pueda tratarse? Perdón, Arnoldo, nuevamente por el ruido, si me puedes repetir la pregunta que se me fue. No te preocupes, no te preocupes. Te preguntaba si hay algún indicio de lo que pueda estar provocando estos olores esta vez. Pues bueno, es ahorita muy incierto saber la fuente. De Protección Civil y las autoridades y las empresas deberían identificarlo claramente, porque existe un protocolo de Protección Civil que se llaman los planes de emergencia, los planes de Protección Civil, y aparte las empresas deben tener las de alto riesgo sus estudios de riesgo para identificar y evaluar los riesgos que tienen hacia el interior de sus empresas y también hacia el exterior y a través de estos estudios de riesgo elaborar otro protocolo que se llama el programa de prevención de accidentes, que contempla un plan para atención de emergencias en la parte interna de las empresas y otro plan de atención a la parte externa cuando los accidentes sobrepasan los límites de propiedad de la empresa. Esto que dices, Alberto, esto que dices es muy importante. Hasta ahorita no se ha iniciado un solo protocolo, ninguna empresa ha dicho, me pasó a mí. Sí, desafortunadamente no, por cómo sucedieron las cosas y que ya vayan 24 horas y no se conozcan de qué empresa jugó, ni qué sustancia, ni qué cantidad, ni nada de información, es evidente que no están funcionando los protocolos técnicos y legales, porque estos son compromisos legales que adquieren las empresas y el gobierno en nivel gubernamental para poder atender una emergencia. O sea, ellos deberían de estar completamente enterados de qué empresas hay, inventariar son las empresas que existen en la municipalidad. Alberto, bueno.
¿Me escuchas? A ver, vamos a reintentar la comunicación. Qué importante lo que nos dice Alberto de la Torre. No se ha, por lo menos públicamente, no se ha dicho nada si se ha iniciado algún tipo de protocolo de una empresa, ni siquiera de protección civil del municipio. Se están, o alguien está mintiendo, o alguien está ocultando los temas, o no está funcionando ninguna de las previsiones institucionales que deben haber en este tipo de casos. Y eso le va a pegar fuerte de nueva cuenta a la administración de Beatriz Hernández, porque el primer respondiente en este caso es el municipio, su Dirección de Protección Civil. También se nota mucha irresponsabilidad, mucha concha de autoridades estatales como la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, recién creada, flamantemente creada por Diego Sinoe, que ha dicho, este mal municipio... Sí, se cortó la llamada. Oye, quizás la parte en la que nos debemos centrar medularmente, el fenómeno está ahí, ninguna ciudad y menos una industrial es exenta de que pasen estas cosas, pero el hecho de que la autoridad y las propias empresas hasta este momento no hayan informado a la población, la empresa responsable y la autoridad no lo sepa, me parece de lo más grave. Alberto. Sí, estoy de acuerdo, Arnoldo, el que no se haya informado a la sociedad, de hecho que también la sociedad no esté capacitada, educada, y esta es responsabilidad de las autoridades gubernamentales, a cómo responder a una emergencia de tu naturaleza, es mucho descuido, sobre todo en una ciudad de alto riesgo, con empresas de alto riesgo y con situaciones que ya nos han pasado, como la de Tequem en el año 2000. Entonces quiere decir que en estos 19 años ha habido un abandono y no ha habido un aprendizaje, y la sociedad civil sigue sin saber qué hacer, y mucho es por falta de información, y la responsabilidad principalmente es del gobierno. Entonces sí, es muy lamentable, Alberto, y ojalá que sí. Hemos tenido comunicación, reporteros y algunos otros medios con la nueva Secretaría de Medio Ambiente, con la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, que además dirige una salmantina, la contadora Karina, se me olvida su apellido, y ellos dicen, el tema es del municipio, pero no vemos un esfuerzo institucional para tratar de coordinarse, tampoco vemos al municipio pidiendo ayuda. ¿Qué está pasando? O sea, pareciera Chernobyl, ahora sí que donde el Partido Comunista se encargaba de que nadie se enterara de este tipo de cosas porque afectaba a la credibilidad de las autoridades políticas, ¿no? ¿Ya llegamos a esos niveles? Pues desafortunadamente yo creo que a veces en esa irresponsabilidad que hemos tenido con cada cambio de gobierno, se ha perdido mucha información y a veces hay ese revanchismo entre grupos, y más ahora que quizá llegó un grupo diferente ahí a Salamanca de otro color, y que no haya una transparencia de una información hacia el Estado. Pero, y también, y lo mismo sucedía en otros momentos con la federación, ¿no? En donde cada quien en los problemas ambientales se echa la bolita. No, claro que esto es responsabilidad de la federación, no que esto es de competencia del municipio. ¿Cómo pasa con la seguridad? Del Estado. Pero la sociedad siempre es la que paga los platos rotos. Es lo que te iba a decir. Lo que es la realidad y no es admisible. No pueden ser rehenes los ciudadanos de estos juegos políticos. Karina Padilla Ávila, se me olvidaba los apellidos de la contadora. El hecho de que el viento haya despejado la atmósfera y haya alejado los malos olores por el momento, pues no es una solución, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Claro. ¿Qué grupos organizados de la sociedad pueden exigir algo? Ustedes que están organizados como observatorio, no sé si hay otros grupos, ¿se están movilizando de algún tipo, de alguna forma, Alberto? Sí, existen grupos interesados, inclusive desde la fuga de 2000, el grupo DAME con la maestra Maura Lidia, es una persona pues muy comprometida, año con año celebra, bueno, no es para celebrar, más bien recuerda unas memorias del evento. Bueno. La gente, y parece... Se está cortando un poco, Alberto. Alberto, buenas noches.
muy fuerte a la conciencia de los ciudadanos Sí. para organizarse y exigir a las autoridades que nos informen, que nos eduquen en materia de riesgo, en materia de medio ambiente, y no se trata de ser alarmistas, sino al contrario, de contribuir, porque no puede el gobierno solo municipal no va a poder resolver los problemas, ni tampoco la sociedad aislada, ni menos desorganizada, ni tampoco los empresarios. Entonces tiene que haber una conjunción de todos los sectores que confluyan y que nos eduquemos a nosotros mismos en la materia ambiental, en este caso en la materia de riesgo ambiental, para poder estar preparados para cualquier emergencia. Es increíble, ¿no? Que no se sepa si corro, no corro, hacia dónde corro, Claro. tengo que evacuar, no tengo que evacuar, abro, cierro las ventanas. Es una desinformación total que no es agradable ni es pertinente. Y hay gentes que han tenido que ir a atenderse médicamente por lo que está pasando. No son muchas, no seamos alarmistas, pero hay gentes más sensibles a algunos tipos de sustancias. Y lo peor de todo es que no saben de qué se trata. Alberto, gracias por aceptar la llamada, por la comunicación, tus opiniones, tus comentarios, no bien dicho, tu información también la estaremos reproduciendo en una nota que estamos por publicar en unos momentos más y que trabajaron mis compañeras Marta Silva y Edith Domínguez, o al revés, Edith Domínguez, que hizo el trabajo de reporteo, y Marta Silva el de edición. Te agradezco mucho este momento para conversar. Al contrario, Arnoldo, gracias a ustedes que estamos para servirles. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias, Alberto, del Observatorio Ciudadano Ambiental de Salamanca. Su nombre es Biosfera. Gracias, Gracias. Bueno, así las cosas, así la combinación de factores entre los fenómenos industriales, los riesgos y la política en Guanajuato y otra vez Salamanca. Vamos a ir a la recta final ya de esta transmisión. Yo les agradezco mucho su atención, los comentarios y todas las personas que se han unido. En Salamanca también ocurrió este caso donde la Universidad de Guanajuato anunció en su regreso a clases este lunes una decisión que había tomado varias semanas antes. Cesar en su encargo, es decir, enviar a la calle a un alto directivo. Es el doctor Víctor Ayala Ramírez, un investigador del Sistema Nacional de Investigaciones con el grado 1 y director de la División de Ingenierías del Campus Irapuato Salamanca, además director de un laboratorio de robótica y de inteligencia artificial. En un boletín de prensa muy eufemístico, es la palabra correcta, la Universidad de Guanajuato nunca dice por qué cesa a un funcionario y solo deja intuir al hablar de que se trató de una denuncia ante la ventanilla de Eugénero, que fue un caso de violencia de género y no sabemos de qué tipo, porque hay grados, no puede calificarse igual un acoso de un abuso sexual, algo que es un delito ya. No sabemos qué pasa. Sí que la universidad deja abierta la posibilidad de que se presente el caso a otras instancias jurídicas. Quiero pensar que al Ministerio Público, que es lo que se puede pensar, las fiscalías especializadas en temas de violencia contra mujeres. Un giro drástico, porque apenas unos días antes de que se conociera el boletín, es importante referirse a esto. La temporalidad es muy importante. El boletín establece que se tomó la decisión de cesar a este funcionario el 5 de julio y que el caso se había conocido desde fines del mes de junio, el 21, si no me equivoco, que se presenta esta denuncia ante la ventanilla de Eugénero. Bueno, pues el rector Luis Felipe Guerrero Agripino se presentó en el Congreso el jueves 11 de julio. Si nos atenemos a esa cronología, el jueves 11 de julio, el rector Agripino ya había tomado la decisión de cesar al doctor Víctor Ayala y tenía el caso en su ventanilla. Eso no se abordó en la comparecencia, no se tocó el tema, e incluso hubo un momento en que los asesores, las asesoras, porque eran 3 mujeres, del rector Agripino establecieron que no se podía cesar a los acosadores, a los presuntos acosadores o agresores de estudiantes,
porque había temas laborales de por medio y que no se podía cesar a un funcionario por haberle lanzado un piropo a un estudiante o haberla, no sé, molestado de alguna manera. Si se tenía este caso, se podía haber hablado de él, se podía haber hablado que la universidad estaba tomando medidas, lo cual me lleva a mí a dos conclusiones. Que no sea cierto que la decisión se tomó el 5, sino que se tomó después y si ahora se refiere así, o que sí se haya tomado, pero se estuvieran todavía negociando de alguna manera cómo se manejan las cosas en la universidad y no dando las señales claras, que es lo que todo el mundo les pide. No les pide sanciones, les pide claridad en los procedimientos y en los protocolos, para que todo el mundo sepa qué atenerse, quienes incurren en las conductas y quienes son las víctimas de las conductas. También pasa que esta sanción dura, drástica, draconiana, ocurre en la persona de un funcionario del campus Irapuato Salamanca, que de alguna manera es el campus donde aún mantiene influencia importante el exrector Arturo Lara, exsecretario de Educación Superior e Investigación Científica del Gobierno del Estado. Incluso conserva un cubículo en el campus, el doctor Lara, y dirige algunas tesis. Y es una eminencia, un hombre que históricamente ha sido uno de los pilares, primero de la FIME y luego de la DICIS, la División de Ingenierías en Electromecánica de la Universidad de Guanajuato. ¿Hubiera pasado lo mismo si el funcionario señalado hubiese sido alguien cercano al rector Agripino, un abogado, alguien de la Escuela de Derecho, alguien de la Rectoría General, como ya pasó en el caso Cala, Cala fue exonerado absolutamente, ni siquiera se mencionó nunca el nombre de su víctima, ella tuvo que dejar, como hemos dicho varias veces, la universidad y la ciudad. Hay dos varas y dos medidas. Podríamos considerar, siendo justos, que ha habido una evolución, que el Agripino que encubrió a su asesor Cala no es el mismo que el Agripino que hoy cesa a Víctor Ayala. Pero en medio de esa transición no hay una decisión personal, una voluntad personal del rector general de enfrentar un problema. Hay la constante presión de la opinión pública. Hay los casos que emergen y surgen una y otra vez y se les salen de las manos, se convierten en temas públicos y que han venido, bueno, pues causando muchos dolores de cabeza. El rector está hoy rodeado de asesores y de asesoras en temas de género y de todas formas no atinan a definir protocolos claros y acciones directas. Tiene una ventanilla de género, tiene una área de derechos humanos en su jurídico, tiene un consejo para atender la violencia de género, tiene especialistas reputados que vienen de otras universidades y parece que, como muchas veces pasa y lo hemos dicho aquí, muchos cocineros simplemente hacen mal guiso porque no se está pensando en lo principal, en las víctimas, en las estudiantes y los estudiantes que pueden estar sometidos a vejaciones y a violaciones y a humillaciones y a afectaciones de sus derechos humanos en las aulas, que la universidad no es un espacio 100% seguro para sus estudiantes y que es algo en lo que había que trabajar. Quien se dice humanista, estudioso del derecho, penalista reputado, tendría que tener una preocupación fundamental por eso. Recursos los tiene, la universidad dispone de un presupuesto abultado que se gasta en muchas bagatelas aquí y allá y que no cuida cuestiones, no cuida las adicciones que puede haber en el seno de su comunidad universitaria, no atiende problemas como el alcoholismo, no atiende problemas como la difusión de enfermedades de transmisión sexual, los embarazos a los que están expuestas las estudiantes mujeres, no atiende una serie de cosas. Entonces el perfil humanista de la universidad está en ese sentido pues muy venido a menos con un rector humanista. Se criticaba mucho a los ingenieros que dirigieron la Universidad de Guanajuato en las pasadas etapas. Podría parecer, aunque nada exime a un técnico de cualquier especie que dirige una universidad de no tener un perfil que cuide los aspectos como los derechos de los estudiantes, pero alguien con una formación de otro tipo, más social, tendría que estar en eso al mismo tiempo, más cuando ha invertido tanto en estos asesores. El giro drástico, el cese del funcionario no puede ser mal visto en el sentido de que manda un mensaje fuerte. El acoso sexual no se permitirá en las universidades.
Ahora hay que decir que no se permitirá, practíquelo quien lo practique, no solamente los que son de los grupos políticos contrarios o posibles funcionarios que amenacen la hegemonía del actual grupo gobernante en la Universidad de Guanajuato. Ojalá se entienda eso, porque si no los problemas no se van a acabar, van a seguir, es inevitable. Y rápidamente, antes de terminar, comento como me comprometí lo que está pasando en León con el City Manager. Todo indica que va a ser Arturo Durán Miranda, el exsecretario de Obra Pública, y encuentro muy interesante lo que ha publicado en su blog el Observatorio Ciudadano de León, a cargo de Luis Alberto Ramos, que es una carta enviada por una organización internacional, International City Management Association de México, ICMA, México y Latinoamérica. Bueno, su titular, el doctor Octavio Chávez Algaza, a una consulta del Observatorio Ciudadano de León, establece que el administrador de servicios municipales, que es lo que se quiere formular en León como respuesta, no es un administrador municipal y queda muy apartado conceptual y operativamente una figura de la otra. O sea, es importante leer el comunicado completo. Está en internet, está en el blog del Observatorio Ciudadano de León, www.ocl.org.mx. Quienes estén interesados en el tema, seguramente los medios de comunicación lo estaremos replicando pues ya, desde ya o el día de mañana. El debate aquí va a seguir y estará la lupa puesta sobre Arturo Durán Miranda, que además se autocreó su puesto porque cobró más de $500,000 de pesos por el estudio para crear esta función. El City Manager, que no es un City Manager, ya lo vemos, es más limitado, es más poquito, es un administrador de servicios municipales que seguramente no va a funcionar porque se va a chocar con muchos de los poderosos secretarios y directores generales que hay en la administración leonesa. Antes de irme, checo los últimos comentarios. Y Lilith Fenn me dice, bueno, habla sobre Salamanca y dice que no deben encubrir las autoridades lo que pase con la contaminación y que la UG solo sirve para que roben los funcionarios que la dirigen y como trampolín político. Bueno, es algo que estaremos por ver. Omar Silva, que probablemente anda en los Estados Unidos, en California, nos manda saludos, se los agradezco mucho y también lo mando saludar. Sigues bloqueado, Omar, por el flamante secretario del Migrante de Guanajuato, Juan Hernández, que no quiere que veas sus tweets ni quiere ver los tuyos. Muy malo, eso hay que protestar ante los institutos de transparencia. No se vale que los funcionarios bloqueen a los ciudadanos. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí hoy. Hoy nos alargamos, había temas importantes. Nos vemos en martes la próxima semana. Soy Arnoldo Cuellar. Buenas noches.